Hoy vamos a ver el tema número 3, que se llama fe que se acerca y recibe. Y ya para el próximo tema, que es el número 4, que próximamente lo vamos a anunciar, se llama fe que se arriesga y salva. Ese va a ser el tema número 4. También va a estar bastante interesante ahí para que estés activo con las campanitas de este ministerio para que cuando salga el tema ahí te llegue la notificación y tú te puedas conectar con nosotros. Y este tema de hoy es clave, fe que se acerca y recibe, y me llama mucho la atención porque muchos de nosotros quizás en este momento estamos atravesando por situaciones difíciles, estamos atravesando quizás por enfermedades, quizás tú estás allí y estás pasando por una enfermedad fuerte, quizás tienes algún problema matrimonial, alguna situación complicada, compleja, económica, ¿verdad? Financiera, y has buscado soluciones, has buscado resolver ese problema de muchas formas, pero nada te ha funcionado. E incluso ya has agotado todas tus estrategias humanas, dinero, recursos, tiempo, esfuerzo, y no has encontrado solución a tu problema. Y muchas veces Dios permite que nosotros agotemos todas esas instancias buscando soluciones humanas para nosotros tratar de resolver por nuestra propia cuenta los conflictos o todo lo que nos esté aquejando. Y al final, nosotros terminemos reconociendo que lo primero que debimos haber hecho fue buscar al Señor. Muchos de nosotros tenemos problemas y lo que hacemos es buscar soluciones por todas partes y dejamos de último al Señor. Pero Dios quiere que nosotros entendamos de que lo primero que nosotros debemos hacer es acudir a Él ante esa situación que estás viviendo o ante cualquier problema que estés atravesando, que siempre tengamos esa primera opción que es a buscar a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, el ser humano, mientras tiene fuerzas, mientras tiene energía, mientras tiene un poquito de inteligencia, de conocimiento, en esa autosuficiencia, nosotros no buscamos a Dios, sino que lo dejamos ya como la última opción después que hemos tratado de resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Y ya cuando todo se acaba, cuando ya todo es inútil, cuando ya nada funciona, cuando nos rendimos, entonces ahí terminamos entendiendo de que Jesús debió haber sido nuestra primera opción. Hoy vamos a hablar de la tercera lección de fe que se llama la fe que se acerca y recibe. Y lo vamos a hacer a través de una historia que es muy impactante. Y es la historia de una mujer que venció su temor, venció el rechazo de la sociedad y sin importarle incluso el qué dirán, ella toma una decisión y se abre paso entre una gran multitud para acercarse a Jesús. Y ella va con una actitud distinta a todos los que en ese momento también estaban buscando algo de Jesús. Pero ella tomó una decisión de acercarse en contra de todo el rechazo de la sociedad que ella estaba viviendo en ese momento y decide tocar a Jesús, acercarse a Jesús, porque quería recibir algo de Jesús. Ella ya se había cansado de buscar muchas soluciones humanas y se acercó a Jesús en ese momento con una gran fe, una fe y una actitud que le permitió a ella recibir todo de Jesús. Y a partir de ese momento le cambió la vida. Y eso es lo que quiere el Señor. Quizás tú estás atravesando por muchas situaciones y al igual que esta mujer, estás en una encrucijada donde ya sientes que no hay esperanza para tu problema. Pero Dios quiere cambiarte la vida. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que a partir de este momento, a través de esta conexión, a través de este mensaje, tú puedas tomar la decisión de acercarte a Jesús y recibir eso que estás esperando. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia de la mujer del flujo de sangre. Entonces, antes de empezar, para comenzar a desglosar este tema con la palabra del Señor, vamos a orar. Oremos. Padre mío, Padre bueno,
Querido Dios, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu cuidado con cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, porque permites estas instancias para nosotros también elevar oraciones al cielo, comunicarnos por ti, entender los tiempos que estamos viviendo, las decisiones que debemos tomar. Te pedimos, Dios mío, que nos des tranquilidad, que sea tu Espíritu Santo que nos pueda dirigir, que nos ayudes a tomar decisiones, Señor. Ya el tiempo de la segunda venida de tu Hijo está cerca. Ayúdanos, Señor, para que estos mensajes que se han preparado, Señor, ayude a muchas personas a tomar decisiones y a cada uno de nosotros a afirmarnos más en ti. Quédate en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La historia de la mujer del flujo de sangre se encuentra en tres evangelios. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 24 al 34. También se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículos del 20 al 22. Y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 43 al 47. Pero hoy vamos a analizar solamente en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 24 al 34. Y para hacerlo rápido, lo vamos a hacer en 7 aspectos claves. Y ya para cerrar al final, un versículo clave te dará la clave para que tú puedas recibir cualquier cosa de él. Empezando por el aspecto clave número 1, yo le puse dejar de ser un mero espectador. Dejar de ser un mero espectador. Y aquí nosotros vemos de que el relato de la mujer del flujo de sangre inicia donde Jesús iba caminando para la casa de Jairo. Jairo era un rabino judío que le había pedido a Jesús que fuera a sanar a su hija porque estaba enferma. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 24. Mira lo que dice. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, dice la palabra. Entonces él iba de camino a casa de Jairo y muchas personas, porque dice que le seguía una gran multitud, muchas personas se habían acercado a Jesús, lo estaban siguiendo, porque querían recibir algo de Jesús, pero se presentan como meros espectadores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en esta historia que muchas personas, a pesar de que estaban al lado de Jesús, no recibieron lo que recibió esta la mujer del flujo de sangre. Y al igual que tú y yo, nos hemos acercado a Jesús como meros espectadores y no hemos recibido todo lo que Dios quiere darnos. Quizás porque no hemos tenido una actitud de fe correcta para nosotros poder recibir lo que Jesús está dispuesto a ofrecernos y a darnos en este momento. En el aspecto clave número 2, vamos a ver que Jesús, ojo, quiere ayudarnos, no importa cuál sea nuestra condición. Y esto lo encontramos en Marcos, capítulo 5, versículo 25. Y mira lo que dice. Al igual que el relato de la mujer cananea, que yo expliqué en el tema 1, aquí se dice, pero una mujer, pero una mujer. No se dice el nombre de la mujer, al igual que la mujer cananea. Pero en la cultura judía, el nombre era muy importante. Para los hebreos, ellos valoraban mucho la línea genealógica de las personas y el nombre generaba identidad en la persona. Es decir, una persona sin nombre era una persona sin identidad. Vemos de que de Jairo sí se dice el nombre, pero de la mujer no. Jairo era un hombre respetable, era reconocido. Esta mujer era una mujer prácticamente que no era muy reconocida, era una mujer sin nombre. Pero vemos aquí de que a pesar de que Jairo era conocido y esta mujer no, porque no se dice el nombre propiamente dicho de ella, ambos tenían una necesidad y estaban acudiendo a Jesús. La desgracia o las necesidades en el ser humano
no distinguen condición social, no distinguen tampoco raza ni color de piel, sino simplemente el hecho de que nosotros vivimos en este mundo lleno quizás de pecado y de dolor. Siempre puede existir una necesidad en nuestros corazones de buscar a Jesús. Jesús nos conoce. A pesar de que esta mujer no tenía nombre, Jesús conocía a esta mujer. Jesús te conoce a ti. Y nosotros vemos de que Dios, a la hora de ayudar, Él no hace acepción de personas. Él está dispuesto, no importa si tengas dinero, si eres pobre, a tenderte la mano si tú tienes una necesidad. Mira lo que dice Job 34:19. Él no se pone de parte de los gobernantes. Y esta parte es clave, porque fíjate, dice, ni favorece más a los ricos que a los pobres, pues Él fue quien los hizo a todos. Entonces aquí vemos de que el Señor no hace acepción de personas. Entonces continuamos leyendo y dice que ella tenía una larga aflicción. Tenía 12 años con una hemorragia crónica. En Marcos capítulo 5, versículo 25, mira lo que dice, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Entonces vemos que había una aflicción física en esta mujer, pero ojo, también había una aflicción emocional, incluso una aflicción espiritual. Prácticamente esta mujer estaba desahuciada. Ella sentía que ya no tenía esperanza. 12 años menstruando. En aquella época, la ley judía, ellos, en el momento en que la mujer comenzaba con su ciclo de menstruación, ellos tenían a las mujeres por 7 días, ceremonialmente la consideraban inmunda. Esto aparece en el libro de Levítico, capítulo 15, versículos 19 y 25. Mira lo que dice. Y cuando la mujer tenga flujo y el flujo de su cuerpo sea sangre, 7 días estará como nada. Y cualquiera que la toque quedará impuro hasta el atardecer. Es terrible, porque una mujer que estuviera en sus días de menstruación, nadie la podía tocar, nadie la podía tocar esos días de la menstruación. Entonces, fíjate que en el 25 se aclara que si ese flujo dura más de 7 días, era considerada inmunda. Mira lo que dice. Si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, es decir, más de 7 días, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es decir, al final él concluye aquí el versículo, es inmunda. Ella tenía 12 años menstruando. Es decir, era una mujer que nadie la podía tocar, ni ella podía tocarla. Ella donde se sentaba decían, esto es inmundo porque lo tocó esta mujer que tiene 12 años con la menstruación. Imagínate una mujer aislada prácticamente de su familia, del templo, porque ni siquiera me imagino que la dejaban adorar en el templo, la condición emocional y espiritual en la que se encontraba esta mujer, aparte del problema físico que ya ella traía. Es clave que nosotros también veamos aquí que quizás muchos de nosotros nos hemos sentido aislados, nos hemos sentido inmundos de nuestra condición de pecado. Quizás tú estás allí y estás diciendo, yo no me puedo acercar a Dios porque yo estoy, quizás tienes muchos años metido en pornografía o en situaciones fuertes de pecado y te has sentido de que no eres digno de acercarte a Jesús. Incluso te puedes haber aislado, puedes sentir de que no tienes ninguna posibilidad de ir a una iglesia, de conectarte con el Señor, porque sientes que no te va a recibir. ¿Ya? Entonces ahí es importante que nosotros entendamos que Dios está dispuesto
a pesar de todo lo que tú puedas sentir, a pesar de tu condición de pecado, a recibirte y a darte también salida a ese problema, y que puedas abandonar también esa condición, así como nos ha ayudado a cada uno de nosotros también que venimos saliendo y que estamos saliendo todavía de nuestra propia condición. Entonces, en el aspecto clave número 3 tenemos, yo le puse buscar primero a Jesús. Y aquí vemos a la otra escena. Vamos a ver la escena donde esta mujer empieza a buscar a través de esta situación que ella está presentando soluciones. Entonces empieza a invertir en su salud, en médicos, dinero, bienes materiales, recursos, y no le fue bien, porque en Marcos 5:26, mira lo que dice. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Fíjate, ve que ella invirtió todo lo que tenía tratando de resolver el problema. Y al final es clave, porque dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Entonces, nada, esas soluciones, ninguna le dio se le detuviera el sangramiento. Y al igual que nosotros también hemos buscado tratando de resolver nuestros problemas y no nos va bien, al contrario, quizás las cosas se han vuelto peor, ¿ya? Y sientes que ya no hay esperanza. Entonces, aquí es clave que nosotros entendamos que lo primero que nosotros debemos hacer es acudir a Jesús, no como la última instancia para resolver el problema, sino como lo primero. La primera opción es acudir a Cristo. En Mateo 6:33, mira lo que dice. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Y aquí es clave porque dice, así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Entonces hay que acudir primero al Señor, buscar su reino, y Él nos va a dar la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras inquietudes. ¿Ya? En el aspecto clave número 4, debemos aquí tomar la decisión de acercarnos a Jesús. Entonces, ella, esta mujer, había escuchado hablar de Jesús como el gran médico, por tantos milagros, sanaciones que estaba haciendo Jesús por donde quiera que él pasaba, estaba extendiendo su mano sanadora, llevando sanidad, devolviendo la vista a los ciegos, quizás a los paralíticos, levantándolos, incluso eh, muchas situaciones que quizás estaban aquejándose en la población, y ahí estaba Jesús brindando un apoyo. Entonces ella ahí toma una decisión, porque ella no la dejaban acercarse a nadie, nadie la podía tocar, pero ella dice, bueno, ya yo probé de todo, ya yo gasté dinero, los médicos no me dieron ningún tipo de solución, yo me voy a acercar a ese hombre que he estado escuchando, que sana, que restaura. Y ahí en Marcos 5:27, mira lo que dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, fíjate que ella no podía enfrentarse de frente porque inmediatamente la iban a condenar y a enjuiciarla. Y dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta mujer tenía una confianza, una fe de que si ella se acercaba a Jesús, Él la iba a sanar, la iba a restaurar, la iba a curar de esa enfermedad, de ese flujo de sangre que por 12 años la había quejado. Entonces, ella, a pesar de su debilidad, toma el riesgo de ser incluso rechazada, porque ella había sido rechazada por mucho tiempo, y se abre paso entre la multitud y decide acercarse a Jesús. Y cree que el poder de Dios, de ese poder maravilloso de Jesús, era suficiente para resolver su problema, para recibir lo que ella estaba buscando, en ese momento sanidad física.
esos movimientos de fe, de ella intentar, a pesar de lo que podían decir en ese momento, del rechazo, ella dijo, voy a acercarme a ese hombre. Y la fe implica eso, tomar riesgos. Entonces, muchos de nosotros debemos entender que a veces vamos a tener que tomar riesgos y hacer ese esfuerzo de llegarnos hasta donde está Jesús. Todo lo que te está pasando, toda esa situación difícil quizás que estás atravesando, tú tienes que tomar la decisión de decir, me voy a acercar a Jesús, voy a buscar en Él lo que el mundo no me ha dado, ninguna solución humana. Y yo te puedo asegurar que en la medida en que tú te acerques a Jesús, tu vida va a cambiar. Y ese problema va a empezar, Él va a empezar a darte solución y respuestas a esas inquietudes. Me gustó mucho este pasaje en Santiago 4:8, la primera parte, ojo, dice, acérquense a Dios, fíjate, ¿ve? Y Él se acercará a ustedes. Entonces, es clave que nosotros nos acerquemos al Señor. Y dice que Él se acercará a nosotros. En el aspecto clave número 5, para ir avanzando, yo coloqué aquí cambiar la manera de pensar. Porque cuando seguimos leyendo en Marcos capítulo 5, versículo 28, mira lo que dice. Porque decía, esto se lo decía la mujer, lo pensaba, dice, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué cosa? Salva. No dice seré sana, dice seré salva. Ella se hablaba a sí misma, seré sana, seré salva. Ella no tenía la garantía de que iba a ser sanada, pero ella ya creía en su mente de que si ella se acercaba a Jesús, le iba a resolver el problema. Ella creía y decía, si lo toco me curaré, si lo toco me sanaré, si lo toco mi vida cambiará. Ya no seré despreciada, rechazada, 12 años, inmunda, considerada por la sociedad. Si yo toco a Jesús, mi vida va a cambiar. Voy a recuperar mi vida. Me gustó mucho un pasaje de la hermana Elena de White en el libro Hijas de Dios, en la página 63. Mira lo que dice. Esta mujer había estado enferma por muchos años. Los médicos no habían podido ayudarla. Y esta parte es clave. Mira cómo lo aclara la hermana Elena. Pero ella creía que si pudiese tocar a Cristo, sería sana. Nosotros debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar, comenzar a hablarnos, a creer con esa actitud correcta, no escuchar las voces de afuera, sino confiar y creer en el poder de Dios, en su palabra preciosa, ¿ya? Para que nosotros podamos acudir a Jesús con fe, con confianza de que vamos a recibir de Él. La clave es que nosotros podamos avanzar y acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios, a pesar de las personas, a pesar de las circunstancias, y confiar de que en ese momento va a empezar un cambio en nuestra vida. Pero debemos tomar la decisión de acercarnos a Él, de estar cerca de Él. Lejos, como meros espectadores, no vamos a recibir de Jesús. Es estando cerca de Jesús que vamos a recibir una respuesta de su parte. Ya el aspecto clave número 6, yo le puse tener fe anticipada. Ojo, tener fe anticipada. Y aquí vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, me gustó mucho la traducción al lenguaje actual, porque fíjate lo que dice. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y aquí hay una segunda parte, dice, es estar convencido de que algo existe, y ojo, dice, aun cuando no se pueda ver.
Es clave que nosotros entendamos de que la fe es ya creer por anticipado en la palabra. Creer por anticipado que lo que dice Dios es verdad. Creer por anticipado que si yo me acerco a Jesús, que si tú te acercas a Jesús, vas a tener una respuesta a tu problema, a tus inquietudes. No es que yo voy a forzar la voluntad de Dios a lo que yo quiero. Yo creo que voy a recibir esto y ya yo digo, ya, oh, es como una varita mágica que me va a resolver. Pues no. Sabemos de que Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Y hay situaciones que estamos atravesando quizás porque Dios mismo las está permitiendo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros estamos al lado de Jesús, podemos entender incluso por qué estamos pasando por esas situaciones difíciles. Y ahí tenemos como que más claridad en medio de todo lo que estamos atravesando y entendemos su voluntad. Cuando continuamos leyendo, dice en Marcos 5:29, y enseguida, cuando ella toca a Jesús, el manto, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo que no lograron los médicos por 12 años de aflicción, lo que no logró el dinero, lo logró Jesús en un instante. Y gratis, porque ella lo que hizo fue tocar el manto de Jesús y la sangre paró. Ella fue libre en aquel momento de una aflicción de 12 años que ella estaba padeciendo. Acercarnos a Jesús nos hace libre, libre de todo el azote de este mundo, de dolor, de nuestros pecados, de luchas, de situaciones que quizás nos están esclavizando, nos han azotado por años. Acercarnos a Jesús es la clave. En el aspecto clave número 7, yo le puse acercarse con una fe diferente. En ese momento Jesús le habla a la mujer. Y me llama mucho la atención porque él dice, sentí poder que salió de mí. Es decir, él sintió un toque de fe diferente a todo lo que la gente le estaba tocando. No fue un toque casual, fue un toque distinto. En Marcos 5:30, mira lo que dice. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Se la pregunta. Y en el otro evangelio, que da un detalle también con respecto a esta frase, en Lucas capítulo 8, versículo 46, mira lo que dice. Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Es tremendo. Incluso la hermana Elena de White también aclara un poco con respecto a esta diferencia de la forma como se toca a Jesús. Mira lo que dice el libro Ministerio de Curación. Él, refiriéndose a Jesús, podía distinguir entre el toque de la fe y el contacto con la muchedumbre indiferente. Alguien le había tocado con un propósito bien definido. Fíjate, ve que ella aclara de que alguien lo tocó, pero con propósito. Y al final ella aclara y concluye que había recibido respuesta. Es interesante porque no es igual acercarte a Jesús como en un toque casual, una vez que a lo mejor te hablaron y escuchaste algo de Jesús, o cuando tú confías y tratas de mantenerte conectado con Cristo, con su palabra, creyéndole a Dios, creyéndole a Jesús, que si estás a su lado, tú vas a tener respuestas a todas tus inquietudes y Él va a empezar a producir un cambio para tu vida. De todo lo que te ha quejado quizás por muchos años, que no has tenido ningún tipo de solución. La verdadera fe es la que
permite que podamos recibir, primeramente recibir de Cristo todo lo que Él nos ofrece, salvación, restauración, sanación también, si es su voluntad. Y nosotros debemos creer que vamos a recibir por anticipado. Esa es una fe diferente. Yo creo que si yo me mantengo al lado de Jesús, yo voy a empezar a ver cambios en mi vida, vas a empezar a ver cambios en tu vida. Entonces él vio y sintió una fe anormal en ella. Y vemos de que el poder de Dios no puede actuar donde no hay una verdadera fe. Aquí terminamos ya en Marcos 5:31. Mira lo que dice. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Dice el 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús puede distinguir a alguien que lo toca de manera común y también puede distinguir un verdadero toque de fe, que es clave porque cuando seguimos leyendo en Marcos 5:33, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo, porque ya sabía que Jesús la estaba buscando, alguien me tocó. Entonces ella, ya al verse descubierta, eh, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, porque ella sintió que el flujo de sangre paró, dijo, fui sanada. Entonces vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Es clave porque en ese momento Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Ese toque solamente de ella acercarse a Jesús permitió que ella sanara de manera instantánea. Y más allá de la sanidad física, Jesús le habla, y aquí es clave, porque le dice en Marcos 5:34, hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y este versículo es clave porque Jesús quiso aclarar aquí algunos aspectos claves para esta mujer. Primero porque ella pensaba que era el manto el que tenía el poder. Ella pensaba que ese manto, tocar el manto, era lo que le iba a dar a ella sanidad. Y Jesús le aclara cuando le dice, es tu fe, no es el manto, mujer. Tú crees que ha sido el manto, pero es tu fe la que te ha hecho salva. Muchos de nosotros también hemos tenido quizás ese misticismo de creer que un amuleto, que un objeto, que una estampita, que una figura, que una imagen es lo que nos da a nosotros la sanidad o es lo que nos va a ayudar quizás a ese milagro o a eso que estamos esperando. Alguna protección quizás o cosas que nosotros ponemos nuestra mirada en eso. Incluso a veces podemos tener hasta la Biblia abierta en un salmo y decirnos que eso me está protegiendo. Pero nosotros debemos entender de que la confianza, el poder viene es de aquel en quien nosotros hemos depositado nuestra fe. La confianza en el mensaje. A veces tenemos el Salmo 91, pero no es el Salmo 91 abierto, es el mensaje, cuando yo creo en el mensaje del Salmo 91, donde yo puedo firmarme en mi fe, esa confianza que tenemos en la palabra de Dios. Aquí también es clave porque dice, tu fe te ha hecho salva. Y vemos de que esa fe en Jesús no solo le trajo sanidad física, sino también le trajo salvación. Le trajo esa restauración completa que Dios quiere que nosotros tengamos, más allá de lo físico, la sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestras emociones, la sanidad espiritual. Y es clave porque Él hace un cambio total de nuestra vida e incluso
eso que te está aquejando, eso que te está quizás azotando por mucho tiempo, es lo que Dios está permitiendo que tú puedas ir a Él, acudir a Él, no solamente para restaurarte físicamente, sino para salvarte. Que Dios está interesado en que cada ser humano pueda encontrar salvación en Cristo Jesús, porque Jesús va a venir. Y lo más importante no es que nosotros nos sintamos solamente bien de forma física, sino que podamos tener una sanidad completa, espiritual, emocional en nuestra vida y podamos encontrar salvación. Él hace público este milagro, ojo, y es clave también, porque ella había estado aislada, había sido considerada impura, inmunda, rechazada. Y en ese momento, cuando él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mis vestidos? Quería exponerla a ella precisamente para que el pueblo viera de que ya ella había cesado del flujo de sangre y reivindicar su dignidad ante todos, que ya todos se dieran cuenta que ella era otra persona, era otra. Y eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. Cuando nos acercamos a Jesús, nosotros no solamente encontramos sanidad física, encontramos salvación, restauración, dignifica nuestra vida. Quizás muchos de los que están conectados hemos llevado unas vidas licenciosas, tú que estás allí. Y en el momento en que Dios está allí a tu lado y te ofrece salvación, restauración, tu vida cambia y tú empiezas a caminar como una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. No importa tu pasado, importa hoy la decisión que tú estás tomando. Y Dios empieza a dignificarte y a darte una nueva vida. Ya para cerrar, Jesús hace todo para su honra y su gloria. Jesús hace todo para el bien tuyo y mío. La historia de la mujer del flujo de sangre nos deja 7 lecciones de fe. La primera lección de fe es que nosotros debemos dejar de ser meros espectadores y empezar a ser protagonistas de nuestra propia historia con Jesús, nuestra propia historia de fe. Jesús quiere ayudarnos, no importa la condición en la que tú te encuentres, no importa tu posición social, no importa la condición de pecado en la que tú estés. Dios te dice, ven a mí, acércate a mí. Yo te voy a recibir y yo te voy a dar una nueva vida. En la lección número 3 aprendimos que debemos buscar primero a Jesús antes de ir a otras instancias. En la lección número 4 que debemos tomar la decisión de acercarnos a Jesús. En la lección número 5 debemos cambiar nuestra manera de pensar. La lección número 6 debemos tener una fe anticipada, creerle a Dios lo que Él ha dejado estipulado en su palabra. Y en la lección número 7 debemos acercarnos con una fe diferente. Y yo me siento muy identificada porque yo me acerqué a Jesús buscando, en mi caso particular, mi testimonio, que yo lo he contado mucho. Yo me acerqué a Jesús buscando sanidad a un problema que yo pensaba que tenía. Al final, el Señor me mantuvo siempre sana. Pero después, con el tiempo, yo fui conociendo a Jesús y encontré salvación. Me mantuvo sana y me dio un cambio de vida, me restauró. Y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, que podamos acercarnos a Él y recibir salvación, sanación emocional, espiritual y un cambio completo de nuestra vida. Hermanos, ya para cerrar, el versículo clave para nosotros poder recibir cualquier cosa de Dios, lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mira lo que dice. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Ojo,
Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y al final del versículo es clave porque dice, y que premia a los que le buscan. Si tú quieres recibir algo de Dios, debes tomar la decisión de acercarte a Jesús, porque lejos de Dios no vamos a recibir nada. Buscar su palabra, buscarlo en oración, buscarlo también en arrepentimiento y fe. Dios mío, he hecho las cosas mal. Quiero empezar a hacer las cosas bien. Empezar a seguir sus instrucciones para que te vaya. El llamado que Dios nos hace en este momento, si estamos enfrentando alguna situación, algún problema fuerte, algo quizás de salud, económico, matrimonial, con nuestros hijos, queremos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a resolver este problema. Ayúdame, Señora, a ir abandonando mi vida de pecado, mis luchas, mis temores, estas enfermedades quizás que estoy padeciendo, miedos, traumas, problemas, que yo pueda tomar la decisión de acercarme a ti, de leer tu palabra, de seguir tus instrucciones, de abrirte mi corazón en oración, ir a la iglesia, congregarme. Quiero que me sanes, quiero que me restaures físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quiero que cambies mi vida. Si tú quieres decirle esto al Señor, entonces vamos a orar para que el Señor entonces nos pueda ayudar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias porque es a través de Jesús que nosotros al acercarnos a tu Hijo amado podemos recibir de ti primeramente salvación, sanación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Te pedimos, Dios mío, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para buscar. Quizás muchos de nosotros hemos estado buscando en muchas soluciones humanas tratar de resolver nuestros problemas y te hemos dejado, Señor, de último. Pero a partir de este momento que podamos tomar la decisión de ponerte a ti en primer lugar, a través de tu palabra, en oración, de mantenernos, Señor, en comunión contigo, siguiendo las instrucciones que has dejado, Señor, y que confiemos plenamente de que vamos a recibir siempre una respuesta, Señor, maravillosa de tu parte. Y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Dios mío. Acompáñanos, bendícenos, de manera de que así como tú lo hiciste con la mujer del flujo de sangre, nosotros también podamos recibir en un toque de fe todo lo maravilloso que tú tienes, Señor, para darnos. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.